Vamos a leer entonces la palabra del Señor en Hebreos capítulo número 12 y vamos a leer un solo verso para tomarlo como la base del pensamiento de este día. Y dice la palabra del Señor, verso 11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Una vez más, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tengan la bondad de sentarse si se puso de pie para leer la palabra. Y quisiera en esta oportunidad, mis amados hermanos, que pensáramos en un tema muy importante, y es la cosecha de los creyentes, la cosecha de los hijos de Dios. ¿Cómo es la cosecha de los hijos de Dios? Bueno, el ejemplo que aquí tenemos en el libro de Hebreos nos habla acerca de frutos apacibles de justicia que únicamente podrán recoger aquellos, dice Hebreos, que han sido ejercitados para esto. Es decir, que hay frutos que solamente podrán tomar aquellos que se ejercitaron y vivieron una vida cristiana, así como aquellos que van al gimnasio constantemente y que recogen un fruto de una mucho más saludable. Sus músculos están mejor definidos. De repente todo su sistema es mucho más saludable. Pero ese es un fruto que seguramente lo tienen únicamente los que son constantes en el ejercicio, en hacer cardio, en poder levantar un poco de pesas y hacer todo lo que en un gimnasio usted puede conseguir. Pero hay frutos que alguien puede ir al gimnasio una semana y desanimarse porque de repente dice: mire, yo no veo ningún cambio. Y esa es una idea muy común en la vida cristiana también. Hay personas que a veces un año han congregadose, han leído la Biblia, y fíjense que es curioso porque a veces uno tiene, imagínense que alguien se entregó al Señor y vivió 25 años perdido, vivió 30 años practicando una vida desordenada y tiene 30 años de una siembra pero horrible, y luego se convierte al Señor y empieza a sembrar una semilla diferente y empieza a hacer algo que después de un año, al no ver resultados, la gente se puede cansar y decir: bueno, es que realmente yo no veo que esto esté funcionando. Pues esa similitud que hay entre el ejercicio físico y el ejercicio espiritual es precisamente lo que aquí nos habla Hebreos en el capítulo 1, el verso 1, perdón, de este mismo capítulo. Es aquel capítulo donde el apóstol que escribió Hebreo dice que corramos la carrera. Hace poco estábamos hablando de cómo se corre esa carrera. Que corramos la carrera. Y aquí vuelve, es recurrente en la idea, y nos dice que la disciplina, entendiéndose este quehacer diario de buscar al Señor y de vivir haciendo lo correcto y haciendo lo justo, al presente muchas veces no es causa de gozo, sino de tristeza. Pensemos humanamente: ¿a quién le gusta levantarse a las 5 de la mañana e irse al gimnasio porque no le queda tiempo en otra hora? Claro, eso momentáneamente puede ser objeto de malestar. No me quiero levantar, y usted sabe, los que hemos intentado, creo que nos identificamos con el tema. Todos los años, en enero y febrero, toda la gente se inscribe en los gimnasios. Pero allá por agosto, solo la membresía está pagando y ya ni siquiera asiste. Pero
yo sé que usted no es de esos, usted es de los que siempre asiste. Espiritualmente, esta es la idea que Hebreos nos da. Pero luego dice que si al presente las cosas parecen difíciles, pero después, dígale que tiene a su lado, pero después, dígale, pero después da fruto apacible de justicia. Pero eso está como guardado únicamente para los que han sido ejercitados en la disciplina. Ahora, una de las ideas universales que tiene la Biblia, hermanos, o que encontramos en la Biblia, es aquella que tiene que ver con la agricultura. Aquella idea que tiene que ver con lo que se siembra, lo que se cosecha. Es uno de los oficios más antiguos, porque fue lo que Dios le dio a Adán cuando lo creó. Le dijo que cultivase el huerto. Esa es una idea universal, todos la conocemos. Así que vamos a conectar bien en algunos ejemplos. Otro elemento que me gustaría mencionar es que todo lo natural tiene su origen en lo espiritual. Lo espiritual es primero y luego es lo natural. Es decir, que si hay algo natural, primero tenemos que entenderlo espiritualmente para poder saber de que si es natural, ya existe en lo espiritual. Como cualquier otra cosa, este púlpito, este podium, primero fue espiritual, es decir, primero estuvo en la mente de alguien, luego lo dibujó, tomó las medidas, cortó y luego pegó las piezas y ahora es lo natural. Pues así es con todas las cosas. Cristo en múltiples ocasiones utilizó el ejemplo del labrador. Por ejemplo, en Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera, dijo. Mi padre es el labrador. Mi padre es el labrador. ¿Y qué hace el labrador? El labrador prepara la tierra. El labrador hace una tarea. Para los que de repente fueron agricultores, yo tengo que ser honesto, yo no hice agricultura, pero tampoco soy ignorante del tema. O sea, en la práctica no, pero sí entiendo lo que es la agricultura. Lo que yo recuerdo es que cuando se sembraba cualquier grano, por ejemplo el maíz, se sembraba, primero se esperaba una lluvia. Luego que caían las primeras lluvias, yo recuerdo que se araba la tierra. Se araba la tierra para sembrar. Se sembraba la semilla y luego, no recuerdo todo el proceso, pero se tenía que estar limpiando constantemente. Había que quitarle las malas hierbas y estarlo limpiando hasta que crecían y había que cortar el maíz. Luego había que doblarlas, son como tallos, no sé cómo llamarle, porque no son árboles tampoco, pero doblarlos y luego cortarlos de raíz para preparar la tierra para el siguiente año. Pero eso es lo más básico, por lo menos en lo que yo entiendo con el maíz. Pero el que cultiva sabe que para un buen cultivo, para que un buen cultivo se dé, se necesita la preparación de la tierra. Y por eso el Señor dice: mi padre es el labrador. Y cuando yo pienso en eso que el Señor dijo en Juan 15, pienso en que en el momento que nosotros venimos a Cristo, somos tierra que viene llena de hierbas malas, tierra rocosa. Y entonces el labrador tiene que comenzar a limpiar la tierra antes de tirar la semilla. Tiene que limpiar, tiene que hacer una labor, y esa pudiera ser dolorosa en la vida del creyente. Ahora, en la nueva hay una doctrina muy común. En la nueva era, así le llaman, la nueva era es como una enseñanza que se ha proliferado últimamente. Y es esa corriente popular que dice que lo que usted dice o hable, eso usted va a recibir. O también dicen: si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Y entonces la gente se pone a repetir cosas, y aún el éxito económico se convierte en un premio si solo cree
usted puede obtenerlo. Ahora, eso obviamente no es bíblico. Tiene algunos atisbos de la verdad. Es decir, tiene algunos rasgos de la verdad. Porque también la Biblia nos habla de que en la boca está la vida y la muerte. Y eso, si se saca de contexto, puede llevarles a validar la doctrina de la nueva era. Ahora, la Biblia entera, todo el consejo de Dios, no habla de eso. Quizás esos dichos de que si usted lo cree puede tenerlo, o si usted lo declara puede obtenerlo, quizás lo que ayuda es a mantener el enfoque. Quizás eso le puede servir a alguien que le cuesta mantener el enfoque, y a la mayoría nos cuesta mantener el enfoque. Ahora, si nosotros podemos creer algo y ponemos en el espejo donde nos cepillamos los dientes todas las mañanas nuestra meta, eso nos puede ayudar a tener un enfoque. Y para eso yo tengo que darle el ok de que es importante que aquello que usted quiere alcanzar lo tenga como un screensaver, lo tenga escrito en diferentes lugares para no perder el enfoque. Pero lo que la Biblia dice en cuanto a la vida del ser humano, del creyente, no es eso. 1 Timoteo capítulo 6 del verso 3 al 10. 1 Timoteo 6, 9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los que quieren enriquecerse, lo que hacen es caer en tentaciones y en lazos y en muchas codicias necias. Es decir, que no se trata de que lo que usted diga eso va a pasar. Porque la verdad, mis hermanos, la verdad de la vida, ahí les voy pues, la verdad de la vida es que en la vida hay sufrimientos. Lo voy a repetir. La verdad es que en la vida hay sufrimientos. La vida usted la puede tomar como las estaciones del año, y posiblemente ese es quizás el mejor ejemplo que podemos tener de la vida. Las estaciones del año, los ciclos, como el Señor lo dijo en el Antiguo Testamento: mientras exista el día y la noche, el invierno y el verano, yo ya no voy a destruir la tierra, dijo. Ya no voy a hacer otra inundación de esta manera. Eso se lo dijo a Noé cuando hubo terminado el diluvio. Pero lo que le quiero decir es que existe como un ciclo en la vida del creyente y en la vida de todo ser humano. Lo único que no todos logramos quizás entender estos ciclos. Y quizás yo le menciono algunas cosas para ir al punto que me interesa. El invierno en la vida del creyente se puede entender como aquellas cosas que de hecho debemos de entender. Y hay cosas que debemos de conocer acerca de nuestros inviernos. Y es que una de ellas es que tenemos que aprender a sobrevivir las heladas del invierno. Y por eso es que la palabra dice: amados, si usted lee Pedro escribe diciendo: hermanos, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña estuviera sucediendo. ¿Por qué dice Pedro eso? Porque en la vida del creyente maduro sabemos que todas las cosas que nos suceden, a todos nos suceden las mismas cosas. Pero cuando uno entiende el invierno, uno empieza a darse cuenta que hay fríos, hay vientos de sufrimiento, de lágrimas, hay vientos de dolor que soplan para todos en diferentes momentos de nuestras vidas. Ahora, como creyentes, nosotros podemos refugiarnos en el invierno, podemos refugiarnos sabiendo algunas cosas. Podemos, por ejemplo, saber que Dios nos ama. Si estamos sufriendo y estamos en un invierno crudo, donde el dolor, el llanto es nuestro pan de cada día, hay cosas que debemos saber, y dentro de ellas está el hecho que en medio de nuestro dolor Dios nos ama.
Y por eso Pablo dijo: yo estoy seguro, decía Pablo, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted tiene que saber eso, tiene que saber que Dios está con nosotros. En medio de las tormentas, el Señor está con nosotros. Cuando sea tu invierno, estas son cosas que tienes que tener presentes para los que están viviendo su invierno, para los que están viviendo momentos difíciles. Deben de saber que Dios está ahí con usted. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Esta es la segunda cosa que hay que saber. O sea, hay algunas cosas que hay que saber cuando está en el invierno, cuando es el tiempo de llorar, cuando es el tiempo donde el dolor, la tristeza está sobre nosotros. Tenemos que saber que Dios nos ama. Tenemos que saber que el Señor está con nosotros. Tenemos que saber que Dios entiende nuestras debilidades. Tenemos que saber que a Dios le interesan nuestras luchas, que Dios controla nuestras circunstancias. Tenemos que saber. Daniel, en el capítulo 2 de Daniel, verso 20 y 23, habla de cómo dijo Daniel: sea bendito el nombre de Dios de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo. Es decir, mire, hermano, lo que Daniel decía, que en medio de nuestras tormentas, en nuestro invierno, necesitamos saber que Dios nos ama, que Él está con nosotros, que Él se interesa en nuestras luchas, que Dios controla nuestras circunstancias, que Dios es digno de confianza, que Dios incrementa su provisión sobre nosotros. Eso dice la Biblia. Aquel que es poderoso, decía Pablo, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, que Pablo sabía que Él, en medio de nuestras tormentas, incrementa su provisión. Otra cosa que debe saber cuando usted esté pasando por esos inviernos donde su llanto es en la mañana, al mediodía y en la noche, es que Dios ya te redimió de los pecados de tu juventud, que Dios ya te redimió de tus pecados y de tus errores pasados, que ya Dios nos ha redimido de los errores, de todos nuestros errores, de nuestros errores. Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya nos redimió. Hay que pagar algunas cuentas, obviamente. Hay cosas que hay que vivirlas, porque venimos heridos por el pecado y tenemos que experimentarlas. Pero ya estamos redimidos, ya no estamos pagando cuentas, ya Dios nos está vengando. Toda la venganza cayó sobre Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Si usted puede dar gloria a Dios, hágalo. Hay cosas en su invierno. Tiene que saber que Dios tiene el futuro en sus manos. Que Dios tiene el futuro en sus manos. Su futuro está en las manos del Señor. En tu tormenta, en tu invierno, tienes que saber todo esto. Pero luego viene la primavera. Pero antes de la primavera, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace un agricultor sabio cuando las cosas van mal? Fíjense que el agricultor, cuando se acerca el tiempo de la siembra, a veces ya no tiene grano, ya se quedó sin nada, no tienen más. Y lo único que tiene es el grano que va a sembrar. El agricultor se lo puede comer y calmar el hambre de su familia por una semana. O soporta un poco más para poder sembrar y tener una cosecha. Todo agricultor que es sabio prepara la tierra, cuidadosamente la prepara antes de sembrar, antes de la primavera. Y lo hace cuando más necesidad tiene. Y esto es lo que yo quiero que usted entienda, porque dice Hebreos, esto de que la disciplina como cuesta, pero al presente cuesta, pero dice, pero da muchos frutos, y da frutos apacibles, buenos,
a los que están ejercitados, a los que ya entienden su tormenta, los que entienden dónde están y qué se hace cuando uno está sufriendo. Uno, cuando interpreta bien lo que Dios está haciendo en uno, uno tiene que preparar la tierra, pues. Y tiene que en ese tiempo de la primavera, cuando hay que hacer la siembra. Porque quizás en el tiempo del dolor Dios ha estado preparando la tierra de tu corazón por medio de pruebas y el sufrimiento. Y quizás usted puede sembrar las semillas de la madurez al elegir responder con actitudes correctas. Esas son como semillas que usted siembra. Son como semillas que cuando le está doliendo, cuando está sufriendo, cuando nadie se acuerda de usted, usted se determina a no amargarse. Voy a sembrar semillas. En medio del dolor y de la necesidad voy a sembrar semillas. ¿Y qué semillas se siembran? Bueno, usted puede sembrar la semilla de la gratitud. Usted puede comenzar a agradecerle al Señor por todo lo que el Señor está haciendo en su vida. Como dice Tesalonicenses 5:18, primera de Tesalonicenses: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Usted puede sembrar la semilla del agradecimiento. Usted puede sembrar la semilla del gozo. Regocijaos en el Señor siempre. Y usted está sembrando, y en medio de su tristeza está sembrando. Así como hacía Pablo le escribe a los Romanos en el capítulo 5 verso 3, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Te siembra gozo. Otra de las cosas importantes para sembrar en ese tiempo difícil es la confesión. Es tiempo de examinarnos, es tiempo de confesar nuestras faltas. Mira, hermano, que cuando uno está quebrantado hasta confiesa las que no ha hecho. Pero esa es la persona que está madurando, esa es la persona que está sembrando bien. Puede sembrar semillas de humildad, porque a veces somos arrogantes. Cuando todo está bien somos arrogantes, y cuando estamos llenos de salud somos arrogantes, y cuando nos va bien económicamente podemos ser arrogantes. No me diga que no, porque todo mortal es tentado a sentirse arrogante. Y cuando la tormenta llega, es bueno sembrar semillas de humildad y darle gracias a Dios por todo lo que está sucediendo. Y usted tiene que saber que Dios al final le va a dar gracia a los que tienen corazones quebrantados, los llena de gracia. El Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia en medio de su dificultad. Usted puede sembrar sabiduría, es decir, cuando usted comienza en su dolor a leer más y más la palabra, más y más la palabra, más y más la palabra. ¿Qué está haciendo? Sembrando palabra, sabiduría. Usted puede orar más. Esas son semillas que en el dolor, así como David, que cuando fue perseguido escribió los mejores salmos. Ay, hermano, sí, David cuando andaba siendo perseguido fue cuando más se santificó y sembró semillas que le duraron en todo su reinado. Usted puede sembrar resistencia y mantenerse fiel, encomendándose al Señor, que el Señor juzgará justamente, y aguantar el momento difícil. Usted puede sembrar obediencia, usted puede sembrar confianza, usted puede sembrar dependencia de Dios, puede sembrar alabanza a Dios, usted puede sembrar, ¿sabe qué? Lo más importante en el momento de la dificultad es esas semillas que usted está sembrando. Puede sembrar un ministerio, es decir, buscar la manera de ayudar a otros. Como dijo Pablo, buscar consolar a otros como Dios le consuela a usted en medio de su dolor. Luego viene otra etapa, que es la etapa del verano, y es cuando se vive el resplandor de la provisión de Dios. Estoy hablando de una provisión espiritual, pero esto va a dar un resultado que ahorita voy rápido, porque hay momentos, mis amados hermanos, cuando las pruebas realmente y todas las tribulaciones y todo está soplando sobre la vida del creyente. Ahora, ¿cómo respondemos?
Hay personas que entran en un pánico buscando soluciones y buscan soluciones alocadas, cuando lo que debemos de hacer más bien es reconocer que las pruebas en nuestra vida, muchas veces Dios nos está hablando y Dios está tratando de comunicarse con nosotros. Y quizás la tendencia más común sea negar los hechos, culpar a los demás. Bueno, algunos se hunden en la autocompasión. Solo a mí me pasa esto, yo no sé qué estoy pagando y cosas por el estilo. Ahora, si usted en el momento de la dificultad, sin importar el pronóstico del tiempo, no importa cómo esté el día, usted tiene presente que Cristo vive en usted y que Cristo le da el poder para vivir por encima de los vientos, de las tempestades y de cualquier adversidad. Entonces usted aprende a caminar y va sembrando y sigue sembrando y se llena la mente de una provisión espiritual. Diga conmigo, provisión espiritual. Porque la provisión espiritual es lo que le ayuda en esta siembra, porque ya va a tener una cosecha, le cuento. Ahorita voy a ir a la cosecha. Ya vamos a tener una cosecha. Todos los que nos hemos, ¿qué le puedo decir? Ejercitados en esto, y somos ejercitados en el dolor, en las tristezas. Viene la cosecha, se los profetizo, viene cosecha. Hay verdades bíblicas que usted debe saber también. Usted debe saber con certeza que su vida está rendida al Señor Jesucristo, que usted es hijo de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, dice la palabra. O sea, usted tiene que armarse de estos pensamientos. Tiene que saber que su yo del pasado, el hombre viejo, ya fue crucificado con Cristo, y que usted está muerto a los caminos pecaminosos. Dice la palabra, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Eso dice la palabra. Debe de saber, usted debe de armarse y debe de saber que usted ya ha sido separado del poder del pecado. Y la Biblia dice, el pecado ya no se enseñoreará más de ustedes. Su pecado ya no le controla a usted. Usted debe saber que hay poder en la palabra de Dios. Tiene que memorizar la palabra de Dios. Usted tiene que saber que el Espíritu de Cristo vive en usted. Tiene que saber que usted puede enfrentar las aflicciones desde una posición de victoria, porque somos más que vencedores. Y la Biblia dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Habla de que somos más que vencedores. Necesitamos saber que usted es un instrumento. Usted es un instrumento de la justicia de Dios, y todo lo que Dios haga en medio de su dolor es un instrumento para glorificar el nombre del Señor. Usted debe saberlo en medio de toda circunstancia. Usted debe saber que usted vive en la presencia del Señor. Tiene que estar convencido, soy un hijo, y como hijo de Dios soy guiado por el Espíritu Santo. Ahora, esas personas, esos creyentes, siempre llega un momento donde tienen que recoger la cosecha. Y la cosecha que el creyente recoge, cuando llegamos al momento de recoger la cosecha de las promesas de Dios, es lo que dice Hebreos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Porque cuando nosotros respondemos correctamente a las pruebas que experimentamos, obtenemos una ganancia
que la Biblia nos habla. Y en la medida en que usted le permite al Señor, y en la medida que usted y yo le permitimos al Señor que vaya quitando las hierbas que no van edificándonos, y quitando las piedras, y quitando todo lo que no logra hacer que usted crezca bien en el Señor. Y cuando usted permite al Señor que vaya limpiándolo y que lo vaya preparando, y que lo vaya, así como dice la Biblia en el capítulo 15 de Juan: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado, pero el que llegue de fruto será limpiado, para que luego lleve más fruto. Y ahí el Señor, si usted permite que el maestro labrador trabaje en su tierra, en esa tierra rocosa, en esa tierra improductiva que tiene su vida, si usted permite que el Señor y su palabra trabajen en usted, ay, hermano, usted va a cosechar paciencia, usted va a cosechar madurez. Y al madurar, usted entonces va a ver los problemas de otra manera, y usted va a ver que esas son las evidencias de las promesas de Dios de producir la imagen de Cristo en usted. Y usted se va a dar cuenta que los problemas son como el yunque de Dios para producir la imagen de Cristo en nosotros, que es el taller del maestro, donde el Señor nos mete para poder. Los problemas pareciera que son todas las herramientas que Dios usa. El taller del maestro es como todas las herramientas que Dios usa para hacernos a la imagen del Hijo de Dios. Y cuando usted responde correctamente a las pruebas, entonces produce una cosecha gloriosa. Mire las cosas que produce. Número uno, produce una mejor comprensión de la vida. Aleluya. Write that down. Esa es la cosecha del creyente. Cuando usted llega a un momento donde comprende mejor la vida. Número dos, usted, cuando responde correctamente a las pruebas, logra ver objetivamente y con discernimiento los eventos diarios. Puede explicarlos de una manera mucho más correcta, objetiva. Ya no pierde la cabeza porque la novia lo dejó, porque el novio la dejó. Ya empieza a ver objetivamente, con un discernimiento claro, los eventos diarios de la vida. Cuando usted responde y cuando usted es, como dice Hebreos, ejercitado en la disciplina del Señor, logra tener la capacidad de discernimiento entre el bien y el mal. Ya no escucha como todos escuchan, sino que usted entiende lo que es correcto. Claro, quizás usted va a decir: sí, pues claro, ya me di en los dientes un montón de veces. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquella tormenta que usted vivió y buscó más del Señor, y estuvo leyendo más la palabra, y estuvo viviendo de la mano de Dios, y supo responder apropiadamente. El fruto apacible de justicia es solamente para los que han sido ejercitados. El semblante, mire hermano, es que el semblante más brillante que usted va a tener frente a las dificultades va a ser evidente, hombre. Y la gente dice: quizás a fulano no le duele, quizás a fulano yo lo veo siempre bien campeón. No es que esté bien campeón, sí le duele. Lo que sucede que él ya tiene frutos, y el fruto es que ya tiene un semblante más brillante cuando vienen las pruebas, que ya tiene una capacidad para vivir por encima del estrés diario. Claro, está ejercitado, viene en momentos difíciles y ya tiene la capacidad para vivir por encima. Aleluya, esa es la cosecha de los hijos de Dios. Esa es la cosecha, mis amados hermanos, que viene muy pronto para aquellos que se metieron con Dios en medio de las situaciones adversas. Llegan a tener una comprensión más profunda de los demás. Sí, porque somos crueles. Cuando todo va bien somos crueles y juzgamos a las personas desde nuestras fortalezas. Pero después de los tratos de Dios empezamos a tratar a las personas desde nuestras debilidades, y ahí nos volvemos compasivos. Y entonces viene una comprensión mucho más profunda de las demás personas. Esa es la cosecha de los hijos de Dios.
usted llega a tener un punto de vista bíblico para tomar decisiones difíciles. Ya sabe qué es lo que la Biblia dice, claro. ¿Y dónde se lo aprendió? En las grandes aflicciones que tuvo, hermano. ¿Y dónde aprendió a tener ese criterio bíblico? En las grandes lloradas que se daba y ya no aguantaba y se tiraba de rodillas y leía la palabra. De ahí es que en ese momento usted estaba sembrando una semilla, en medio de su dificultad, sembrando una semilla. Uy, pero cuando comienza a dar fruto, esto es una maravilla. Y el fruto del creyente ahora tiene un semblante, ante las dificultades, un semblante que brilla. Ahora sabe discernir entre el bien y el mal. Ahora tiene una comprensión de la vida. Ahora tiene una comprensión más profunda de los demás. Tiene un punto de vista bíblico para tomar decisiones. Y tiene un corazón sensible al llamado de Dios. Y tiene un corazón para el llamamiento celestial. Y ese es el otoño del creyente. Así como Thanksgiving, de los primeros frutos. Esta es la verdadera cosecha de los hijos de Dios. Esos hijos de Dios que a veces pareciera que Dios no nos oye las oraciones y parece que Dios no está presente, pero seguimos honrándole. Viene una cosecha de alegría, de gozo, donde nada te va a quebrar, donde vas a poder enfrentar la vida. Y esta es la verdadera medida de madurez. Pablo decía: yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Las promesas de Dios, yo termino y digo, las promesas de Dios no son que vamos a vivir libres de todo dolor y de toda angustia y de toda tristeza. No. Dios no ha prometido cielos siempre azules. No, ese no es el evangelio puro. El evangelio de la nueva era es: diga y lo que usted diga va a suceder. Esas son locuras de gente torpe, gente que no ha leído quizás la palabra, que a los santos de Dios fueron purificados, ejercitados en la aflicción. Dios no ha prometido cielos siempre azules o caminos llenos de flores a lo largo de toda nuestra vida. No nos ha prometido sol y lluvia o sol sin lluvia, de que siempre todos los días van a ser como un verano. Nunca nos dijo que iba a haber que iba a haber gozo sin sufrimiento. Eso no existe. Siempre habrán problemas, habrán aflicciones. Y Dios nunca nos dijo que habría paz sin dolor. No existe. Dios no ha prometido que no conoceremos el trabajo y la tentación, los problemas y la aflicción. No, esa promesa no la encuentro en ningún lado en la Biblia. Él no nos ha dicho que no llevaremos muchas cargas. Nunca dijo eso. Nunca dijo que no llevaremos la aflicción. Nunca lo dijo. Dios no ha prometido sendas anchas y fáciles de andar. El Señor no tiene el tren rápido. No. Algo fácil, algo sin guía, algo sencillo. No. Él nunca dijo que veremos que nunca tendremos una montaña que escalar, o que iba a estar muy empinada la montaña. Nunca nos dijo eso. Pero hay algo que sí dijo. Él prometió fortaleza para cada día. Lo voy a repetir: Dios ha prometido fortaleza para cada día. Dios ha prometido descanso para el trabajado y cargado. Dios ha prometido luz para el camino. Dios ha prometido gracia para las pruebas, ayuda de lo alto, compasión continua y amor que nunca se acaba. Eso sí prometió el Señor. Dejemos entonces que todo el plan de Dios se cumpla, porque viene tu otoño, vienen los primeros frutos, viene la cosecha tuya, cosecha de un carácter glorioso. Y como dice el libro de Hebreos: pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella
han sido ejercitados. Cerremos nuestros ojos un momento. Digámosle: Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Somos tu cultivo. Tú eres el que está labrando. Tú eres el que está limpiando nuestras vidas de piedras, de rocas. Eres el buen labrador que nos limpias. Pero cuando nos ejercitamos en medio de las angustias, el fruto de nuestro carácter llega a parecerse a ti, oh Hijo de Dios, Jesucristo, aquel que fue quebrado, quebrantado, y nos volvemos más como tú. Enséñanos, Señor, a recibir este fruto, las cosechas de los hijos de Dios. Gracias, bendito Rey. Gracias, Cristo.